Agradezco a quienes están acompañando este ejercicio en esta sala virtual y iniciaré la presentación de esta ponencia que se me ha pedido porque es necesaria una visión decolonial de los derechos humanos. Procuraré hacer una exposición lo más clara y ordenada en un tiempo máximo de 35 minutos para que pueda existir diálogo. ¿Por qué es necesaria una visión decolonial de los derechos humanos? Antes de entrar a explicar en qué consiste esta visión decolonial de los derechos humanos y por qué es necesaria, considero importante responder dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el marco epistemológico de este planteamiento? Es decir, ¿desde dónde o cómo se construye esta lectura? De tal manera que la segunda pregunta que es relevante es ¿qué significa hablar de decolonial? ¿Qué es lo decolonial? Cuando hablamos de decolonial, ¿qué representa lo decolonial? Bueno, lo primero que habría que decir es, queriendo responder ambas preguntas, es que este ejercicio, el ejercicio que aquí presento y en alguna medida el diplomado al cual el YAPE convoca, es un ejercicio que convoca a pensar desde el sur. Y cuando se afirma pensar desde el sur, no es el sur físico o el sur geográfico, sino el sur epistémico. ¿Qué significa el sur epistémico? Significa de algún modo lo siguiente, que este programa, este diplomado y una visión decolonial de los derechos humanos supone construir otra historia. Es decir, la historia normalmente siempre se ha escrito o siempre ha sido contada por el cazador, por el vencedor. Pero es muy claro que otra sería la historia si esta fuese contada por el leopardo, ya no por el cazador, sino por el cazado. En este sentido, pensar desde el sur es pensar desde los vencidos, es pensar desde quien siempre ha padecido el colonialismo o la colonización. En este sentido, es necesario contar una historia desde la perspectiva de quien ha padecido, en este caso, la negación de los derechos fundamentales. Cuando nosotros hablamos de una visión decolonial de los derechos humanos, estamos hablando de que es necesario construir una visión de los derechos humanos a partir de las negaciones que estos han vivido. En este sentido, cuando hablo o cuando pienso en decolonial, lo decolonial es el pensamiento que rompe con la lógica colonial, con el colonialismo de poder. Es decir, dicho de otra manera, tanto los países de Asia como los países de África y por supuesto América Latina, en distintos momentos de la historia de la humanidad, han padecido colonialismo, colonialismo político, colonialismo ideológico, incluso colonialismo militar. Este colonialismo ha sido justificado, ha sido legitimado de diversas maneras. Romper con aquellas justificaciones, con las formas de colonialismo, romper con la colonialidad, eso es la propuesta que representa una suerte de pensamiento decolonial. El pensamiento decolonial es un pensamiento que rompe con las visiones instauradas por la lógica del poder. Dicho de otra manera, el pensamiento decolonial es un pensamiento que desideologiza. Y cuando hablo de desideologización, no estoy pensando solo ni prioritariamente en Hegel o en Marx, sino prioritariamente en esos supuestos de pensadores latinoamericanos como Ignacio Ellacuría o Luis Villoro, quienes cuestionan el hecho de que ciertas ideas se convierten o operen como ideologías. El pensamiento decolonial es entonces un pensamiento crítico. Pondré un ejemplo para explicar qué representa esta visión decolonial
Si yo hiciese una pregunta y esta pregunta consistiera fundamentalmente en si sería sacrilegio interrumpir en una catedral o en cualquier templo y pisotear las hostias consagradas, esto que conocemos como el cuerpo de Cristo, la pregunta sería, ¿qué piensan? ¿Sería sacrilegio o no sería sacrilegio? Sobre todo si yo entro en una catedral o en un templo justo al momento donde se da la consagración. Bueno, cualquier persona que tenga una tradición católica o que tenga una creencia, una credulidad, seguramente, por supuesto que diría que sí, que es sacrilegio. Y no solo se vería ofendido en su fe, en su creencia. La pregunta es, ¿por qué para muchas personas es muy fácil justamente considerar como sacrílego este acto, pero por qué no es fácil y por qué se desconoce lo que históricamente los pueblos originarios han señalado respecto de los bosques? Los pueblos originarios, una gran cantidad de pueblos originarios, desde la Patagonia, en Chile, el pueblo mapuche, muchos pueblos peruanos, muchos pueblos mayas, pueblos de América Latina, una cantidad de pueblos han señalado que justamente los bosques son lugar donde residen los espíritus, que los ríos, que los mares, que las lagunas son las montañas el lugar donde habitan los dioses. Las cosas no son solamente naturaleza que puede ser explotada. ¿Por qué entonces es muy fácil verse insultado, verse ofendido cuando se entra a un templo, a una catedral y se genera un asunto de ofensa? ¿Y por qué nos resulta fácil, a los humanos nos resulta fácil, lógicas de estratificación, ¿no? De instrumentalización de la naturaleza, la tala inmoderada de los bosques, el asesinato de justamente una gran cantidad de seres vivientes, ¿no? Justamente un conjunto de declaraciones de pueblos originarios señala que la naturaleza, los bosques, no son cosas, no son objetos, sino seres vivientes. Una visión decolonial supone justamente esto. Mirar la historia desde el sur es pensar desde los vencidos, desde lo desconocido, desde lo negado. En principio, este es el marco epistemológico desde el cual se realiza esta lectura de los derechos humanos. En este sentido, si yo entro a un análisis respecto de la conceptualización de los derechos humanos, es muy común que cuando nosotros hablamos de derechos humanos, existe un conjunto de nociones y definiciones respecto de lo que éstas representan. Solo por señalar un conjunto de autores, y no me detendré en ello porque es muy amplia la temática, van a señalar, por ejemplo, Beuchot, que existen visiones positivistas o visiones naturalistas. De acuerdo con su análisis, los positivistas creen y afirman que los derechos son derechos porque están inscritos en una ley, en un código. En este sentido, esta visión lo que nos afirma ordinariamente es que solo son derechos aquellos que son garantías o lo que se afirma como libertades. Por el contrario, muchas visiones de corte naturalista afirman que los derechos son derechos porque somos humanos, así de simple y de sencillo. Y entonces afirman una supuesta naturaleza humana. La gran mayoría de las visiones naturalistas está sustentada en autores como Santo Tomás o Ockham, aunque Tomás de Aquino nunca habló de los derechos humanos, sí se puede hacer una interpretación donde desde su perspectiva los humanos podrían tener derechos en la medida en que en su lectura los humanos son sujetos de una dignidad
por su propia naturaleza. En su perspectiva, la persona es lo más digno de toda la naturaleza. En este sentido, muchos autores, por ejemplo Kant, han señalado justo este como un elemento fundamental. Y si nosotros vamos rebasando o revisando un conjunto de visiones, por ejemplo la de Descartes, ¿qué son los derechos? Los derechos son los derechos de individuos y así sucesivamente. De tal modo que una revisión amplia y detallada de qué son los derechos humanos desde distintas perspectivas nos llevaría a reconocer que hay muchas nociones de derechos humanos. Pero cuando nosotros empezamos a revisar visiones de derechos humanos que ya no están en la tradición occidental, sino en tradiciones no occidentales como esta que aquí tengo de Mahatma Gandhi, o visiones como la japonesa, nosotros podemos ir reconociendo que en perspectivas como por ejemplo la hindú, no puede haber derechos humanos si no hay un deber. ¿Qué significa esto? Significa en la cosmovisión, en esta cosmovisión, que los derechos están claramente asociados o vinculados con los deberes. Si yo he cumplido, si yo me he ganado ciertas cosas, entonces tengo derechos. Y en una lectura muy similar está la cosmovisión japonesa, y así sucesivamente. De tal manera que es muy importante que nosotros construyamos un análisis detallado de las muchas visiones de cómo se va entendiendo los derechos humanos, y eso nos permitiría sacar muchas conclusiones. Yo recomiendo cuando menos mínimo 2 textos para analizar las muchas visiones respecto de los derechos humanos. 2 textos que estoy aquí señalando. ¿Cuáles serían algunas conclusiones parciales sobre eso? Primero, que respecto de las conceptualizaciones, suele afirmarse 2 tipos de visiones globales, una visión positivista y una visión justnaturalista. Segundo, segunda conclusión, normalmente los derechos humanos son derechos de individuos. Estas cosmovisiones afirman los derechos como garantías individuales y se les asignan a los estados la responsabilidad de ser los garantes de estos derechos. Un análisis detallado de muchas visiones de los derechos humanos nos llevarían a reconocer que estos derechos han sido construidos desde una mirada o desde una perspectiva occidental europea. En este sentido, es muy importante que nosotros reconozcamos que en la comprensión de los derechos humanos hay una fundamentación filosófica. Es la filosofía, particularmente la filosofía eurocentrada, quien ha dado lugar a la comprensión de los derechos humanos, particularmente 3 autores que aquí yo voy a señalar solo de pasada. 3 autores que son, por un lado, John Locke en una obra llamada Segundo Tratado de Gobierno, por otro lado, Rousseau en una obra que es El Contrato Social, y Emmanuel Kant en una obra que se llama La Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. Estos 3 autores tienen una visión marcadamente eurocentrada y antropocéntrica. Ellos han dado lugar a la fundamentación y la comprensión de los derechos humanos. Cuando nosotros analizamos cómo nacen los derechos humanos, cómo se configuran, podríamos reconocer que los derechos son una idea moderna donde el centro de esta idea es la noción o la categoría de sujeto. Normalmente los derechos humanos han sido conceptualizados como derechos de individuos, como derechos de sujetos. De hecho, afirmamos que es el sujeto quien tiene derechos. Esta es una noción, quienes estudiamos filosofía, quienes hacen filosofía, podrán reconocer esto que ahora estoy señalando. No entraré en el detalle en el análisis detallado de los autores, pero es importante reconocer que tanto Locke como Kant, cuando hacen definiciones de lo que conocemos en filosofía como filosofía del derecho, los derechos son comprendidos y explicados por ellos en el ámbito de lo político y lo jurídico. ¿Qué consecuencias tiene eso? Tanto Locke
como Rousseau pertenecen al ámbito de lo que llamamos las teorías contractualistas. ¿Qué representan estas visiones? Resumida cuenta y de manera simplista, lo que hay que decir es que en su visión los derechos son derechos de los individuos y que los individuos, cuando se construye una sociedad, cuando se construye un Estado, deben ceder o ceden una parte de sus libertades para tener garantías. En la visión de Locke, por ejemplo, dice que todos los hombres son iguales e independientes y nadie debe de dañar al otro en su vida, su salud, su libertad, y piensa que todos los humanos tenemos derechos porque somos sujetos libres que cedemos una parte de nuestra libertad con garantía de que el Estado nos proteja. Esta visión fue fundamental para construir la visión de los derechos humanos, particularmente en la época que llamamos la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que generó la primera famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, tiene tanto en Rousseau como Montesquieu una fuente muy importante que ahora no puedo detenerme. Estos autores, como Kant, por ejemplo, son autores que dieron sustento a nuestra idea de derechos humanos, no solo como derechos universales, sino como derechos innatos. El conjunto de autores que pertenecen a lo que llamamos la modernidad o la ilustración son autores que están en el sustento de una fundamentación, comprensión, que va a dar lo que llamamos las características de los derechos humanos, derechos innatos, derechos universales, derechos inalienables, un conjunto de características que yo calificaré como visiones coloniales en la medida en que habrá que hacerse preguntas de si efectivamente son inalienables, es decir, si nunca puedo renunciar. Yo creo que sí puedo renunciar y yo pienso que los derechos humanos no son universales, sino que son universales situados. En fin, no nos detengamos ampliamente en este análisis, solo reconozcamos que hay una fundamentación filosófica y que esa fundamentación filosófica lo que pretende afirmar es que hay derechos humanos y que estos derechos humanos son derechos del hombre por su naturaleza, por ser persona. Y ser persona, de acuerdo con estos autores, representa que el ser humano tiene dignidad. En resumidas cuentas, lo que nosotros tendríamos que reconocer es que la visión moderna o la visión europea de los derechos humanos habla de 3 generaciones. Lo que yo me pregunto, ¿es posible hablar de 3 generaciones? ¿Significa que antes de la Revolución Francesa no existieron derechos o antes de la Revolución Francesa no hubo documentos, recursos, textos que dieran lugar a una comprensión de los derechos humanos y después de la 3ª generación no hay una 4ª, una 5ª generación? Por supuesto que sí. No podemos pensar los derechos humanos a partir de un esquema eurocentrado y menos a nivel de generaciones, porque solo por pensar el día de hoy tendríamos la necesidad de hablar derechos ya no en este esquema de primera, segunda y tercera generación, sino de generaciones de derechos humanos como por ejemplo derechos de la diversidad o derechos de cuestiones de género o derechos de la naturaleza o derechos de los animales. Incluso para los humanos cada vez más va a ser necesario un derecho fundamental, por ejemplo, a la manipulación de mi estructura genética o, por ejemplo, a la incorporación de tecnología, un brazo robótico o el injerto de un órgano formado a partir, por ejemplo, de una impresión 3D. Esos serán debates o están siendo debates que ya nos hablan de otros derechos. En este sentido, ¿por qué he presentado esto? He presentado esto en función de señalar que la visión moderna eurocentrada de los derechos humanos entraña un conjunto de limitaciones. Por eso, cuando nosotros nos hacemos la pregunta ¿por qué es necesaria una visión decolonial de los derechos humanos? Es por los límites de estas visiones. ¿Cuál es otra razón? Si nosotros analizamos la historia de los derechos humanos desde esta perspectiva, desde esa perspectiva suele existir
4 elementos que son el sustento y el fundamento histórico de estos derechos. El primero, solemos hablar de la famosa Carta Magna. La Carta Magna, una carta firmada por Juan I de Inglaterra, o el famoso Juan sin tierra. ¿Por qué es Juan sin tierra? Porque en la guerra pierde las tierras. Y esta famosa Carta Magna tiene una relevancia porque es la primera carta donde el rey reconoce derechos para las personas, para los ciudadanos. Es relevante porque se trata de un principio o de un conjunto de principios que van a acotar los derechos, en este caso, del rey, reyes que se creían, que se pensaban que eran asignados por Dios, que eran representantes de Dios, y el Estado en ese sentido es acotado en la medida en que reconoce derechos fundamentales. Un derecho fundamental que va a aparecer aquí es el derecho a poseer, a la propiedad privada, y en consecuencia el derecho a una tierra para la subsistencia. Esto es importante, sí, muy importante, pero también es importante señalar que cuando las personas tenemos derechos privados a privatizar, entonces estamos autorizados a lógicas de estratificación, de explotación sin límites. Y esta será un elemento fundamental. Un segundo elemento de la historia es la comprensión de los derechos humanos a partir de la independencia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos y lo que se conoce como Bill of Rights aportan una visión liberal de los derechos humanos. En el análisis que hacemos quienes nos dedicamos a esto, podríamos señalar cómo hay un influjo, por ejemplo, de Locke, de Segundo Tratado de Gobierno, en la comprensión de los derechos humanos. No haré un análisis detallado, pero es claro que en la visión de las garantías individuales que están en la Constitución de Independencia, en la Declaración de Independencia, está presente la visión liberal sajona de Locke, no solo de Locke, pero principalmente de Locke. Un tercer elemento es la Revolución Francesa, la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y una cuarta es la famosa Declaración de los Derechos Universales de los Derechos Humanos. Estos son 4 elementos en la historia, pero cuando nosotros nos hacemos la pregunta, ¿quién definió estos como elementos de la historia? ¿Cómo son estos y por qué solo estos? Nosotros vamos a tener, en mi perspectiva, una historia colonial. ¿Por qué es una historia colonial? Porque estos son acontecimientos de Europa. ¿Cuál es el problema? El problema es que América Latina, Asia, África no son Europa. Entonces, estos no es la historia universal de los derechos humanos, es la historia europea. Y si es la historia europea, entonces no es la historia universal, y entonces no es la historia universal de los derechos humanos. Para construir una historia universal de los derechos humanos, nosotros tendríamos que partir de otros elementos. Por ejemplo, mucho antes, muchísimo antes de 1215, ya en la Torá, en el Decálogo, en este famoso texto donde no matarás, no robarás, negativamente hay una defensa de la vida, hay una defensa de lo que es fundamental. Y luego en el famoso Código de Hammurabi también hay una suerte de protección a la vida en la medida en que este código buscaba una suerte de supresión de la ley del talión, ¿no? Del ojo por ojo, diente por diente. Y así sucesivamente. Nosotros podríamos encontrar, si quisiéramos construir una historia compleja, de colonial de los derechos humanos, un conjunto de acontecimientos que darían lugar a la configuración, justificación y fundamentación de los derechos humanos, pero en una perspectiva compleja. Podríamos integrar el famoso juramento hipocrático o el famoso edicto de Ciro del año 539, donde Ciro se concibe a sí mismo como un rey generoso y bondadoso que respeta derechos fundamentales. En el propio Islam, en el texto del Corán, al igual que en la Torah, hay una comprensión de la sacralidad de la vida. La vida es sagrada y por eso se tiene que proteger. Si nosotros avanzamos, podríamos hacer obvio que no me puedo detener,
podríamos hacer un análisis que nos llevaría a reconocer que hay otros muchos acontecimientos. Este, por ejemplo, que aquí señalo, es profundamente relevante. 2 años después de que surge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, una mujer, Olimpia, saca esta declaración y en su crítica señala: mujeres, ustedes que han recibido, ustedes que han ganado con esa declaración. Y frente a esa visión y frente a esa declaración, lo que le valió a esta mujer es que hacia 2 años después de esta declaración es guillotinada. Es decir, nosotros tenemos que construir una comprensión decolonial de los derechos humanos, y eso pasa por reconocer aquellos acontecimientos que representan negaciones de los derechos humanos. La visión eurocentrada de los derechos humanos es una visión que siempre se ha construido desde los hombres, desde los blancos, y han sido excluidos las mujeres, por ejemplo. Por eso la relevancia de reconocer esta declaración profundamente importante. ¿Por qué es posible considerar la independencia de los Estados Unidos y no la independencia de Haití? Siendo que la revolución de Haití fue profundamente relevante, incluso más relevante, porque es el acontecimiento que nos da pie, por ejemplo, a pensar en la supresión de la esclavitud. Y así sucesivamente podríamos ir considerando otros acontecimientos: las independencias de América Latina, de África, la independencia de la India, el movimiento de Martin Luther King por la defensa de los derechos de los negros, o el movimientos feministas que se empiezan a dar desde inicios del siglo XX, la declaración en 1978 de los derechos de los animales, o en la década de los 90 la lucha de Nelson Mandela contra el apartheid, la primavera árabe que se da entre 2010-2012, los movimientos ecologistas, la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Es decir, aquí estoy señalando solo otros de muchos elementos que podríamos considerar para una construcción compleja y decolonial de los derechos humanos. En ese sentido, estos son unos de los muchos elementos para esta historia. Si me preguntasen por qué es necesaria una visión decolonial de los derechos humanos, la respuesta sería: porque se trata de una visión colonialista eurocentrada. Los derechos humanos están fundados en una idea liberal y racionalista del ser humano. Muchos dirán que, ¿cuál es el problema? El problema es que los derechos no son solo libertades. Muchas personas, antes de tener libertades, necesitan liberarse. El racionalismo supone una visión dual y fragmentada del ser humano. No todo lo que nos hace dignos, como piensa Kant o como piensan muchos ilustrados, hace dignos a las personas. En ese sentido, es necesaria una visión distinta del ser humano y una visión distinta de los estados nacionales. La idea de los estados nacionales se irrumpe en África, irrumpe en América Latina, irrumpe en estados de Asia, de África, y se impone y trastoca. Esta idea de los estados nacionales es necesario reformularla y redimensionarla, porque los estados no son los únicos garantes de los derechos. Los derechos humanos también son violados y explotados en las familias, en las empresas. En ese sentido, no son los únicos responsables de garantizar los derechos humanos. Por lo tanto, necesitamos una comprensión no antropocéntrica del ser humano y no individualista del ser humano. La visión actual de los derechos humanos supone una comprensión de los derechos como libertades individuales. ¿Cuál es el problema? El problema es que esa visión supondría una crítica, una negación, un desconocimiento de los derechos de los pueblos y de las comunidades. ¿Por qué en México y a lo largo de América Latina
no han sido viables los derechos de los pueblos, por ejemplo, los derechos al autogobierno, porque existe un Estado nacional, una comprensión, una legislación, un derecho que impide que los pueblos tengan autogobierno. Solo como casos de Cherán han sido posible el autogobierno a partir de amparos, a partir de demandar al Estado nacional. En este sentido, necesitamos una visión distinta del derecho y del derecho internacional. Esa comprensión desconoce los derechos de la naturaleza y niega los derechos de los animales. Por eso necesitamos una antropología distinta, no antropocéntrica. Necesitamos una filosofía que reformule los derechos humanos. Necesitamos una visión que no sea patriarcal y misógina, porque históricamente no solo las mujeres han sido excluidas, las mujeres han sido consideradas como los infantes. Hay una visión occidental que supone un adulcentrismo. ¿Por qué las mujeres son como pequeños niños? Porque, por ejemplo, si una mujer recibe una herencia, pues tiene que tener alguien que la oriente, la acompañe, porque es incapaz. Su afectividad es una afectividad que la condiciona porque es poco racional. Normalmente existen visiones donde las mujeres son limitadas, son poco racionales, y esta comprensión es desde todo Occidente. En ese sentido, necesitamos una visión distinta de los derechos humanos. El problema no solo es la idea de los derechos humanos, el problema es nuestra idea de qué es la mujer. Ya lo han señalado muchas mujeres, como por ejemplo Laura Rita Segato, o Yerame Yecumbe, o María Lugones, que el problema no es solo ser mujer, sino mujer lesbiana, o mujer negra, o mujer indígena. Para estas mujeres que ha existido, no ha existido derechos, han existido negaciones. Y por eso es necesario una visión distinta, una visión que nos dé otras formas de gestionar y defender los derechos, donde no opere una visión racista y colonial. En México, en América Latina, en África, en Asia, en Europa, existe una visión racista de los derechos humanos. Hay mucha gente que tiene el delito de rostro, es decir, parece ladrón, ¿no? ¿Por qué? Porque es negro. Parece delincuente, parece malo. ¿Por qué? Por su color de piel, por su apariencia, por su tamaño, por su complexión. En ese sentido, hay una visión profundamente racista en la cultura, en la comprensión de lo que somos, que necesitamos superar en función de una adecuada gestión de los derechos humanos. ¿Cuáles serían algunos elementos para una visión decolonial de los derechos humanos? Algunos elementos es comprender los derechos humanos como lo debido y lo exigible. ¿Qué significa lo debido y lo exigible? Significa que yo tengo que demandar que esto o aquello se me reconozca porque lo necesito para ser humano. Los derechos no son derechos por una supuesta naturaleza. Los derechos no son derechos porque están inscritos en una ley o en un tratado o en un código. Los derechos son derechos porque yo los necesito para configurarme como humano, para configurarme como hombre o como mujer. En este sentido, se requiere una visión que supere las comprensiones recientes de los derechos humanos. Necesitamos, en este sentido, superar una visión que piense los derechos humanos a partir de las garantías individuales, y pensemos los derechos como proyecto de humanidad, como aquellas cosas que son mínimas, las realidades compatibles con los seres humanos, pero para eso necesitamos comprender los derechos humanos a partir de que los derechos humanos sean bienes comunes, afirmando con prioridad no los bienes individuales, sino los bienes comunes. Necesitamos en ese sentido una comprensión distinta de los derechos, y una comprensión distinta supone pensar decolonialmente los derechos humanos, desideologizando los derechos humanos, es decir, pensarlos como mecanismos de negación de la negación.
A ver, voy a tratar de explicar lo que estoy diciendo. ¿Cuántos de nosotros no hemos padecido violaciones o negaciones? ¿Cuántos de nosotros no hemos necesitado algo, cualquier cosa, para humanizarnos? En la historia de la humanidad hay muchas personas que habían necesitado la solidaridad de otros. Hay personas que habían necesitado trabajo. Hay personas que habían necesitado cualquier cosa y eso les ha sido negado. Los derechos humanos son eso, afirmaciones. ¿Y cómo saber qué son derechos humanos? Porque me ha sido negado. Porque al haberme sido negado, se me ha impedido ser humano, se me ha impedido la realización. Pero ojo con esta visión. Esta visión supone que los derechos humanos no son solo de humanos, sino de las cosas de la realidad de los animales. Por lo tanto, una visión decolonial de los derechos humanos supone decolonizar los derechos humanos y eso pasa por una lectura distinta de qué sea el derecho, qué sea la justicia social, qué sea el derecho internacional. Supone una idea distinta de qué es lo humano, qué es la dignidad humana, qué es el ser humano. Necesitamos entonces otro derecho, un derecho desde abajo. Por eso propongo pensar desde el sur. Necesitamos una superación del derecho eurocentrado. ¿Por qué? Porque el derecho eurocentrado se autorizó dominar, conquistar. Una gran cantidad de personas pensaron que los dioses o que un dios o que una divinidad los autorizaba a civilizar a Europa, perdón, a civilizar a África, a civilizar a Asia y a civilizar. Y entonces cuando llegan y conquistan, se autorizan a sí mismos y entonces afirman que los otros son extranjeros, son incivilizados porque no, probablemente no tienen habla, porque no se dan a entender. Y en ese sentido, el colonizador se autorizó civilizar. Y esta civilización lo que representó fue la explotación, la dominación, la negación de derechos fundamentales. Necesitamos en ese sentido otra idea de derechos, otra idea de humanidad. Necesitamos superar la idea de que los derechos humanos solo son derechos porque están inscritos en leyes o por naturaleza. Los derechos humanos son derechos que son construcciones sociales. Necesitamos una visión de los derechos humanos que no sea dual ni binaria, no individualista. Necesitamos reconceptualizar nuestra idea de qué es la dignidad humana a partir de una comprensión sistemática del ser humano. Necesitamos considerar derechos, sí relevantes los individuales, pero son más importantes los derechos sociales y los derechos comunes. ¿Por qué? Porque la vida humana, los seres humanos, vivimos y nos realizamos a partir de lo público. ¿Y qué es lo público? Lo que es común a todos, lo que está puesto ahí para ser gozado por todos. Y este es el principio básico para una construcción decolonial de los derechos humanos. Necesitamos una visión no patriarcal y misógina, sino una visión con perspectiva de género, donde los derechos que hoy son profundamente negados sean muy importantes. ¿Por qué, no sé, por qué necesitamos superar la generación clásica de los derechos humanos? Porque hoy, por ejemplo, una ley profundamente importante como la ley Olimpia no estaría considerada. Hoy necesitamos derechos fundamentales como que mi pack no sea enviado por las redes sociales. Yo tengo derecho a muchas cosas que hoy no están consideradas. Por eso no es posible partir de una idea europea de los derechos humanos. Necesitamos una idea no racista, una idea no capitalista e instrumental, una idea no adultocéntrica. Necesitamos una idea ecosistémica, es decir, necesitamos pensar que el ser humano y todas las cosas tienen derechos. Los animales tienen derechos, la naturaleza tiene derechos. Necesitamos una idea intercultural de los derechos humanos donde el punto de partida para los derechos humanos sea el diálogo entre los pueblos. El reconocimiento de los derechos supone una universalidad situada, es decir, los derechos humanos no son universales,
porque lo que hace feliz y realiza a una persona en África o en Asia no pasa lo mismo en Europa y en América Latina. En ese sentido, lo que es universal es solamente lo que en filosofía llamamos lo formal, es decir, el derecho a la dignidad, pero lo que me hace digno no es igual en todos lados. No sé si he logrado explicarme, pero en principio esto es lo que representaría en mi perspectiva una visión decolonial de los derechos humanos.